Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy hablaremos sobre la seguridad ciudadana, las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional y también por el Parlamento ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles respecto del trabajo que lleva adelante el Parlamento ecuatoriano, puntualmente una de sus mesas legislativas, hemos invitado al asambleísta Ramiro Narváez. Revisemos a continuación su perfil. Ramiro Narváez, magíster en Administración de Empresas, asambleísta por la provincia de Carchi, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Y como se observan desde el mundo del derecho las acciones adoptadas por el Gobierno Nacional, hemos invitado al doctor Nicolás Salas. Revisemos su perfil. Nicolás Salas, abogado, especialista y magíster en Derecho Penal, docente de Derecho Penal y Procesal. Fue el pasado 24 de abril que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, se reunió con las principales autoridades de la Corte Nacional de Justicia y con la Fiscalía General del Estado, también para adoptar varias acciones frente a la crisis de inseguridad que vive el Ecuador. Posterior a ello, también emitió el respectivo decreto de estado de excepción para resguardar la seguridad tanto en las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas. ¿Cómo se ha llevado adelante los operativos de control y algunas cifras? Lo vamos a revisar en el siguiente video. Desde el pasado sábado se desplegaron 4.000 policías y 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para contrarrestar la violencia generada por el narcotráfico y las altas tasas de criminalidad que en los últimos meses han derivado en cientos de delitos y masacres carcelarias. Esta acción se lleva a cabo a partir del estado de excepción decretado por el presidente de la República por un lapso de 60 días en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas. A la fecha, ya hay resultados que se han desarrollado: 7.400 operativos, 200 detenidos, 819 kilogramos de droga incautados, 59.333 vehículos registrados, 57.000 personas registradas, 77 vehículos y motos retenidas. Así lo expuso el presidente Guillermo Lasso durante el espacio de entrevistas desarrollado cada martes. He convocado una cruzada nacional. Aquí nos vamos a jugar el todo por el todo para lograr la paz de los ciudadanos. Según el primer mandatario, no bastan solo con estas acciones. El trabajo conjunto es la clave con todas las funciones del Estado. Y hay que coordinar el trabajo con los municipios, con las juntas parroquiales de todo el Ecuador, y ese es el camino por donde estamos trabajando junto con el Ministerio del Interior. En el mismo tema de seguridad, el presidente se refirió al Consejo de Seguridad 2023 de las Naciones Unidas, del que Ecuador será parte como miembro temporal. La posición del Ecuador será la de reafirmar la suscripción de los principios y valores democráticos, el respeto al derecho internacional, el respeto a la resolución de los problemas por la vía pacífica, el respeto al multilateralismo. Finalmente, el jefe de Estado anunció que viajará este fin de semana a Israel con el propósito de conseguir cooperación para trabajar en la seguridad ciudadana. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, allí hemos observado algunas de las medidas adoptadas, las cifras más bien, respecto de estos operativos de control tras la declaratoria de estado de excepción por parte del presidente de la República. Vamos ya a saludar con nuestros invitados. Voy a empezar con usted, doctor Nicolás Salas. Doctor, buenas tardes, bienvenido a la televisión legislativa, al programa Tercer Debate. Muchas gracias, muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes al asambleísta Ramírez. Claro que sí.
Legislador, doctor también, asambleísta Ramiro Narváez, buenas tardes, bienvenido y gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Muchísimas gracias, saludar a Nicolás, saludarles a ustedes y a todo el equipo técnico y agradecer por estos espacios que nos permiten comunicar a la ciudadanía el trabajo que viene haciendo la Asamblea Nacional. Claro que sí. Doctor, voy a empezar con usted. Doctor Nicolás Salas, hablemos un poco. El pasado 24 de abril, decíamos en el inicio del programa, el pasado 24 de abril el presidente de la República convocó una reunión, entre otros al presidente de la Corte Nacional de Justicia y al presidente del Consejo de la Judicatura. En ese momento se hablaba mucho sobre el uso de esta medida del habeas corpus. Esto como punto inicial para tomar medidas sucesivas respecto a los niveles de inseguridad en el Ecuador, desde el mundo del derecho. ¿Cómo se observa esta invitación por parte del jefe de Estado? Bueno, hay algunos temas que se pueden topar aquí respecto a esta reunión con el Frente de Justicia y el presidente de la República. Una de ellas es básicamente la finalidad de la reunión, es decir, lo que se publicitó en los medios y la convocatoria fue justamente para tratar el tema de la seguridad y la mala utilización de la acción constitucional, de la garantía jurisdiccional del habeas corpus en nuestro país, con motivo de algunos casos que han sido motivo de algunos escándalos en el Ecuador. Respecto a esto, la respuesta que hubo de esta reunión del Frente de Justicia fue un pedido de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que tenía básicamente 3 puntos. Pero todos estos 3 puntos estaban estrictamente relacionados con la figura del habeas corpus y con una supuesta mala utilización. Yo inicialmente puedo referirme a esto indicando que, la Corte Constitucional, en alguna de sus resoluciones, ya ha delimitado y ha establecido claramente cuáles son los límites y los márgenes en los cuales se puede aplicar o no la figura del habeas corpus. La Corte Constitucional, cuando responde esto, lo hace de manera contundente. Le dice el presidente de la Corte Constitucional, bueno, yo no puedo atender al requerimiento del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional porque yo emito mis pronunciamientos en las sentencias. Yo hablo a partir del caso concreto y no puedo atender un pedido que se encuentra en una sola hoja, porque no hace parte de mis funciones. Eso en primer lugar. El segundo requerimiento era que se pueda revertir un precedente jurisprudencial emitido por la Corte Constitucional en el cual se impiden iniciar procesos penales por prevaricato cuando el juez actúa como juez de garantías jurisdiccionales. Y claro, para hacer esto, la Corte Constitucional tendría que irse en contra de sus propias resoluciones. De sus propias sentencias emitidas tiempo atrás. Efectivamente, y claro, eso es imposible. Entonces, la respuesta de la Corte Constitucional también fue contundente. Hay que revisar los parámetros que tiene la Corte, las atribuciones que tiene la Corte, y ahí no vamos a encontrar que por ningún pedido de ninguna autoridad, ni por más emergencia que estuvimos atravesando, se puede dejar sin efecto una sentencia de la Corte Constitucional. Y finalmente, se pide a la Corte Constitucional que se revisen los límites de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Esto con motivo de una sentencia de la Corte Constitucional en la cual se quita la atribución al presidente de ese organismo o a la presidenta para que pueda solamente con su voluntad suspender a un funcionario judicial. Esto fue una decisión de la Corte Constitucional. Y claro, para mí no es necesario. Y el mismo Consejo de la Judicatura dejó en claro que no era necesario porque días después el Pleno del Consejo de la Judicatura dejó sin efecto un contrato de servicios y también suspendió justamente a los funcionarios judiciales que estuvieron inmiscuidos en esto. ¿Qué digo con todo esto? Que el tema de seguridad es un tema mucho más amplio que la utilización del habeas corpus y fue un tema que no se trató o al menos no generó unas líneas de políticas públicas posteriores. Esa es la gran deuda. ¿Esa reunión tal vez tuvo alguna orientación jurídica o más bien política? Y yo considero que tuvo una orientación más bien política, porque si tenía una orientación más a lo jurídico, bastaba con observar las atribuciones de la Corte Constitucional y de que los pedidos que se hacían realmente no eran viables y tampoco ayudaban a solucionar el problema de la aplicación del habeas corpus, porque esto no responde a un tema de falta de determinación o posible discrecionalidad en la aplicación del habeas corpus, sino se refiere a funcionarios judiciales que al momento de aplicar el habeas corpus en casos concretos no se apegan a los criterios que ha establecido la Corte Constitucional. Y por hechos que fueron mediáticamente conocidos en ese momento. Efectivamente. Desde el mundo del derecho, vamos ahora a conocer desde el mundo del ámbito político. Asambleísta Ramiro Narváez, este primer hecho
¿Tenemos una lectura entonces política de esta reunión del presidente de la República con las autoridades de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura? Sí, uno de los más grandes problemas que hoy tiene el país es la indiferencia, la inacción con la que el eje de justicia está actuando frente a los hechos que suceden en el país. No hay una coordinación entre las funciones del Estado, todas trabajan de manera aislada, no hay una coordinación entre el Ejecutivo y el eje de justicia. La justicia está en una deuda gigante con el pueblo ecuatoriano y podemos citar varios ejemplos. Cuando hablábamos de la crisis carcelaria pusimos en evidencia que el eje de justicia fue indiferente a lo que sucedía en las cárceles, personas detenidas sin sentencia, personas cuyos procesos judiciales se habían extraviado, se habían perdido, personas que debían estar en libertad y seguían presas, personas que tenían derecho al acceso a los beneficios penitenciarios y eso se constituía en una odisea y en un sueño casi imposible. Eso fue un abono al hacinamiento de las cárceles. Otro ejemplo, lo del habeas corpus que acabaron de analizar, una mala utilización de un derecho que tenemos los ciudadanos. Otro ejemplo, algo más grave o tan grave como la corrupción y el delito es la impunidad. Cuando nosotros vemos que hay impunidad, perdemos la confianza en la justicia. ¿Cómo puede ser posible que yo sea víctima de un robo, que denuncie al delincuente y que a las pocas horas lo vea parado en la misma esquina donde me asaltó? La pregunta es, ¿volvería yo, si es que nuevamente soy víctima de un robo, volvería yo a denunciarlo a ese delincuente cuando sé que puede salir libre y tomar retaliaciones? Entonces, la impunidad es el resultado de toda esta inacción que el eje de justicia le ha generado a nuestro país, la desconfianza en el eje de justicia. Por lo tanto, debemos reestructurar de manera inmediata a este eje de justicia. Un primer paso de una larga caminata es que se haya reunido con el Ejecutivo, pero de reuniones no vivimos, estamos cansados de reuniones y estamos cansados de pronunciamientos del Ejecutivo. Necesitamos acciones. Nosotros le hemos pedido al Ejecutivo en muchas ocasiones que sea más proactivo, que tome determinaciones con mayor rapidez. Una de esas, por ejemplo, es que articule una institución que permita coordinar entre el Ejecutivo y el eje de justicia, que no estén divorciados, que no estén aislados. Le voy a dar otro hecho que es de gran preocupación para nosotros. A ver, pero ahí, legislador, perdón que le interrumpa, ahí le van a decir, bueno, habría una intromisión de funciones. No. Una coordinación, uno le podría entender bajo esta lógica de la coordinación entre la función ejecutiva y la función judicial. No, porque antes había una institución que puede haber tenido sus errores, yo no la defiendo porque sé que tuvo muchas falencias, que era el Ministerio de Justicia, y lo que hacía no era interferir en las funciones, sino lo que hacía era coordinar acciones conjuntas. Mire, y no puedo dejar de decirlo, otras de las decepciones con el eje de justicia. Hay temas tan graves que están sucediendo en el país, como por ejemplo la infiltración del crimen organizado, de la delincuencia en nuestras instituciones en las cuales debemos confiar, como en nuestras Fuerzas Armadas, como en nuestra policía, como en el mismo eje de justicia. Hay un embajador del gobierno americano que se pronuncia dentro de nuestro país indicando que hay narcogenerales en nuestras instituciones, y cuando se dan esos pronunciamientos vemos una gran pasividad e indiferencia de todos los sectores del Estado. Nadie hizo nada, nadie hizo un seguimiento, nadie hizo una investigación. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, que me honro en presidir, fue la única institución que está haciendo un proceso de fiscalización en este tema. Entonces, ¿cómo confiamos en la justicia cuando la propia fiscal en las instalaciones o en la comparecencia en la Asamblea Nacional manifiesta que no ha hecho absolutamente nada porque no hay ninguna denuncia respecto a este tema, cuando es la fiscal y puede hacerlo de oficio? No lo ha hecho de oficio. No lo ha hecho de oficio porque están esperando una denuncia. Lo que quiero manifestar es que todas estas inacciones o toda esta indiferencia, esta apatía del eje de justicia de cambiar las cosas, de no dejar en la impunidad de estos hechos, son una decepción para el pueblo ecuatoriano, y nosotros no podemos permitir
que el pueblo, que el ecuatoriano pierda la confianza en las instituciones que nos deben garantizar la seguridad y la justicia. De acuerdo. Doctor Nicolás Salas, ¿es necesario rescatar un mecanismo de coordinación entre el Ejecutivo y el eje de justicia? ¿Esta reunión pudo haber sido el primer paso, tal vez? Sí, y si recordamos, nosotros hubo una reunión anterior en la que incluso estuvo presente el presidente de la Corte Constitucional en ese entonces, el doctor Hernán Salgado. De esta reunión también, que fue también convocada en la ciudad de Guayaquil de manera emergente, se pudieron obtener algunos lineamientos que deben guiar a un concepto macro que es sumamente importante en cualquier Estado de Derecho, que busque proteger o que, como dice el presidente, genere esta cruzada nacional por la paz. Esto es el concepto de la política criminal. Básicamente una política criminal, para que nos pueda entender cualquier persona que nos observa, es la respuesta que da el Estado al fenómeno delictivo. Y así como nuestro país, o como muchos países, tienen desde el Ejecutivo, ¿no es cierto?, quién delimita o quién construye la política económica, la política financiera, la política de salud, la política relacionada con cualquier tipo de derecho, ¿no es cierto? Y tenemos un ministro del ramo, que se encuentra el ministro de Economía y Finanzas, por ejemplo. Claro. La gran ausencia desde la institucionalidad en nuestro país, y creo que ahora se hace más visible y más necesario de incorporarle en nuestra institucionalidad, es un organismo, tenga el nombre que tenga, ministerio, subsecretaría, consejo. El señor presidente de la República, en la ley que envió a la Asamblea, él habla de un consejo que se encargue de la política criminal. Entonces, básicamente un organismo que pueda, entre alguna de sus funciones, ¿no es cierto?, coordinar con las distintas instituciones que están relacionadas con la prevención del delito y la reacción al delito. Eso es una política criminal. Si nosotros nos preguntamos actualmente en el Estado ecuatoriano, ¿existe algún órgano en este sentido? ¿La hay? No existe. No existe ningún órgano que esté encargado de, primero, hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Lastimosamente en nuestro país no contamos con estadísticas del todo claras respecto al tema de la criminalidad. Si bien el presidente de la República, por ejemplo, en el proyecto de ley que presenta la Asamblea y que se encuentra justamente tramitando y conociéndose en la Comisión de Seguridad, se habla de unas estadísticas y efectivamente hay un aumento de los índices delictivos en muchos delitos violentos que afectan y que alarman a la ciudadanía, pero no tenemos una respuesta por parte del Estado que pueda justamente, en el buen sentido, no sin vulnerar el principio de independencia de las funciones, en articular y coordinar. A ver, básicamente con conceptos muy sencillos de política criminal, objetivo, medio y finalidad. Si yo tengo un objetivo, por ejemplo, reducir el índice de delitos contra la propiedad en tal lugar, tengo un objetivo. ¿Qué medios me pueden ser útiles? A ver, lleno de policías tal vez ese lugar, es un medio represivo, voy a tener más detenidos necesariamente. Más detenidos necesitan más fiscales, más jueces, más personas privadas de la libertad. Y resulta que la cárcel no previene delitos, genera más delitos y es el círculo vicioso de la represión. Pero si yo busco otro mecanismo, no digo que es el único el tema de la represión, busco otro mecanismo. Tengo personas que cometen delitos contra la propiedad. Tal vez lo hacen por un tema de inequidad, tal vez por un tema de pobreza. Busco reducir mejor aquel desencadenante del delito y puedo ir combatiendo, es decir, varios medios y después los fines. Tengo que evaluar. A ver, llego en algún momento, tengo el objetivo, apliqué algunos medios y resulta que los fines no los estoy consiguiendo. Eso es un mecanismo, un ejemplo sencillo de cómo funciona una política criminal. Al parecer el gobierno nacional dio el primer paso y fue la declaratoria del estado de excepción para las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas, en lugares en donde se ha denominado puntos conflictivos. ¿Puede entenderse entonces además como una acción o tal vez una reacción a la situación que vive el país? Yo creo que puedo considerar a la declaratoria de este estado de excepción como una reacción, ¿sí? Una reacción necesaria y un paso importante, sí, porque tampoco podemos, o el Ejecutivo se puede quedar, digamos así, indiferente, que son términos que utiliza el Ejecutivo, ante este aumento de los delitos. Claro, si solamente vamos al esfuerzo de realizar más de 7.400 operativos, que es una de las cifras que entregó el señor presidente esta mañana, 200 detenidos, más de 800 kilos de sustancias sujetas a fiscalización incautadas, sí, puede ser un buen comienzo. Pero lo que tendrá que preguntarse el presidente y quienes aplican esta política es, bueno, ¿cuál es el fin de esto? ¿Tener más personas en la cárcel? ¿Enviar un mensaje tal vez al crimen organizado? ¿O tener una política permanente para que estos lugares dejen de ser considerados, como lo dijo el presidente, un refugio de las personas que cometen infracciones y expandir esto a todo el país? Asambleísta Ramiro Narváez, tal vez con la declaratoria del estado de excepción el gobierno nacional, tomando las palabras del doctor Salas, está enviando un mensaje al crimen organizado y no se está atacando el problema un poco más de fondo, las inequidades en el país.
mayores niveles de pobreza tal vez en el Ecuador? Sí, efectivamente, los actos de violencia que se generan al interior del país no tienen un solo elemento detonante, son muchos factores. Justamente el diseñar una política criminal permite identificar cuáles son esos elementos. Al presidente de la República le hemos insistido de manera permanente en el diseño de esa política criminal, que como aquí se explicó, no es otra cosa más que prevenir el delito y enfrentar al delito. Un estado de excepción también considero que es necesario como una acción reactiva. ¿Por qué? Porque permite movilizar a todas las instituciones para poder enfrentar un hecho específico que se genera en una determinada zona. Permite movilizar al personal que está vinculado con la seguridad, permite movilizar recursos, permite acelerar trámites administrativos de adquisiciones, por ejemplo, de las motocicletas, de los patrulleros, de las dotaciones de armas, de municiones, de equipos, pero no soluciona el problema. No es un Estado, el camino, es una reacción inmediata que ayuda, pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy operando en un determinado cantón, la delincuencia tiene dos alternativas. La una es movilizarse a seguir delinquiendo en otros sectores, o la segunda es tomarse un receso mientras se acaba el estado de excepción. Por lo tanto, el estado de excepción no soluciona el problema. ¿Qué soluciona el problema? Una política pública, una política criminal de mediano y largo plazo, que garantice, desde el tema de la seguridad, que garantice contar con los presupuestos necesarios, con la coordinación entre todas las instituciones, incluidos los GATS, con un plan estratégico que permita tener claridad en los objetivos, en las acciones y sobre todo que tenga indicadores para ver si el plan está funcionando o no está funcionando. Y un elemento mucho más grande que este y que lleva mucho más tiempo, que es el cambio de la estructura social. Siempre hemos manifestado nosotros que bajo ningún concepto estamos nosotros manifestando que la pobreza es un semillero de delincuencia, pero sí consideramos que la pobreza, el desempleo, permite que ciertas personas sean coaptadas fácilmente por la delincuencia para reclutarlas y generar este ambiente de violencia, porque empiezan a servir a estas organizaciones delictivas. Por declaraciones mismas del ministro del Interior, en una de las entrevistas de hoy o el día de ayer, manifestaba que se ha detectado que estas bandas están reclutando a niños para que empiecen a operar dentro de esta organización, niños de 10 años. Terrible. Y un elemento que no quiero dejar de mencionar y que va de la mano con esto, en una de las comparecencias y reuniones de trabajo que esta comisión tenía, nos hacían un análisis de que el consumo de drogas empezaba en niños entre 12 y 13 años. Y hoy día se ha detectado que el inicio de consumo de drogas en niños es entre los 9 y los 10 años. Esa es la sociedad que estamos construyendo. Y yo puedo tener no 52,000 policías, puedo tener 82,000 policías en las calles, que si no resolvemos esa estructura, si no damos el acceso a la educación, a las oportunidades, al trabajo, la sociedad sigue generando los delincuentes. Solo para terminar esta parte, recuerde, Ricardo, que cuando hicimos esa investigación amplia del tema de la crisis carcelaria, uno de los elementos que con más dolor transmitíamos a la sociedad es que identificábamos que las personas que estaban presas, en su mayoría eran personas que no habían terminado la escuela, que no habían ido al colegio, que habían sido expulsados de sus hogares por violencia familiar, que vivían en las calles, que habían cometido sus primeros delitos a la edad de 12, 13, 14, 15 años. En su mayoría, esas son las personas que están presas. Entonces, paralelamente a todo lo que significa trabajar en un plan de seguridad, también hay que generar acciones en el cambio estructural. Doctor Salas, ¿este tema pasa por la construcción de leyes? Porque con seguridad le van a decir, bueno, en la Asamblea Nacional tampoco es que se trabajan en leyes, no se han aprobado, y luego ya vamos a hablar con el asambleísta Ramiro Narváez también para conocer qué está haciendo la mesa legislativa. Pero le dirán desde afuera, finalmente en la Asamblea Nacional no se entregan las leyes adecuadas, los delincuentes ingresan a la cárcel, 2 o 3 días después salen en libertad, o atraviesan un proceso, presentan un recurso como el habeas corpus y posteriormente recuperan la libertad. ¿Pasa esto por un tema de leyes? A mi criterio, el problema de la inseguridad o de la seguridad en el Ecuador
no es un problema relacionado estrictamente con lo normativo. Nosotros tenemos un Código Orgánico Integral Penal que ha tenido una serie de modificaciones y creo que es el cuerpo normativo que más ha sido modificado y de hecho está en trámite otra modificación adicional al Código Orgánico Integral Penal para incluir justamente estos temas que han sido propuestos por algunas bancadas, por el mismo presidente de la República. Y me refiero a que no se trata de un tema de normas, de generación de normas, o de crear más tipos penales, o de agravar las penas, o de generar la cadena perpetua. De endurecer las penas, le dirían, hay que meter más tiempo a la cárcel a las personas que cometen un delito, tal vez, bueno, en sus diferentes tipificaciones, pero hay que endurecer las penas, le dirían también. Claro, esa es una de las visiones que se tienen respecto a la cuestión criminal, que es la visión más bien punitivista. Es decir, a ver, intento más bien generar un mensaje de terror en la sociedad. A ver, si usted comete tal delito, ya no va a cumplir, por ejemplo, una pena de 5 años, sino ahora una de 20, esperando que así la persona que tal vez piensa realizar esa conducta no va a pensar 2 veces en el momento de cometer la infracción, y esto realmente no funciona así. Esta función de la prevención del cometimiento de infracciones no se genera solamente por la mera vigencia de la norma ni por la gravedad de la norma, se genera también por el tema de la institucionalidad. Justamente como decía el señor asambleísta, a ver, el tema de la impunidad es un problema también en nuestro país. El tema también de vulneración de garantías es otro problema. Y esto genera también y polariza a veces a la sociedad. Y se dice por un lado, a ver, las normas son muy garantistas. Estamos garantizando que las personas regresen inmediatamente después de detenidas en libertad. Por otro lado, se dice que hay que crear un proceso penal más eficiente y es un falso dilema entre garantismo y eficientismo, cuando realmente yo considero que puede existir un proceso penal eficiente y respetando siempre las garantías. Y le pongo un ejemplo de este tema. A ver, cuando en las unidades de delitos flagrantes, por ejemplo, ingresan personas que pueden ser sometidas y quedar con una prisión preventiva, el juez siempre tiene que preguntarse, ¿la persona que estuvo o que entró detenida cometió delito flagrante o no? Hay muchos casos en los cuales, por un mal procedimiento o policial o de la fiscalía, ¿sí?, el delito no fue flagrante. ¿Qué opción tiene el juez? Tiene que liberar a la persona. Otorgarle medidas sustitutivas. ¿Cómo? Exactamente, o medidas sustitutivas o dejarlo en libertad inmediatamente. Ahí suele atacarse a los jueces y decir, no, los jueces están dejando en libertad muchas personas. De hecho, el expresidente de la República, Rafael Correa, recuerdo en alguna locución de los días sábados, dijo, justamente haciendo este reclamo, de cada 10 personas que ingresan a las unidades de delitos flagrantes, 7 recuperan su libertad. Pensando en un eficientismo, es decir, tendrían que quedarse 10 bajo esta visión de eficientismo. Lo que pasó la semana siguiente fue que esta estadística se invirtió. Es decir, de cada 10 personas que ingresaban, solo 3 recuperaban su libertad. ¿Qué está detrás de todo esto? Justamente que tal vez una persona inocente, justamente porque el juez no quiere quedar como un juez garantista, entre comillas, tiene que ordenar una prisión preventiva. Y esta es una de las causas que ha generado la crisis carcelaria. 40.000 personas privadas de la libertad, 40% de ellas aproximadamente con prisión preventiva. Y posteriormente también el Consejo de la Judicatura abrió una discusión alrededor de la figura del error inexcusable, que entiendo que ahora nuevamente se está buscando la posibilidad de rever y para que se pueda sancionar a los jueces, entiendo, ya no a través del trámite que se establece, que un tribunal de alzada tenga que elevar precisamente un expediente en contra de un juez, sino que sea directamente esta facultad por parte del Consejo de la Judicatura o su presidente. Claro, incluso se ha propuesto, y esto salió de la reunión entre el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional y el Presidente de la República, de que el Consejo de la Judicatura pueda actuar de oficio, ¿sí?, más o menos como una figura de carácter inquisitivo, ¿no es cierto? Es decir, no me agrada la actuación de tal o cual juez, no analizo jurídicamente su actuación, pero como yo creo que tal vez quedó bien con la sociedad y mando un mensaje a la sociedad, suspendido. De acuerdo. Doctor, asambleísta, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, amigas y amigos, vamos a continuar dialogando con los doctores Nicolás Salas y Ramiro Narváez, cada uno desde su ámbito, desde su especialidad, respecto ahora del trabajo de la Asamblea Nacional. ¿Qué hace el Parlamento ecuatoriano para enfrentar la inseguridad que vive el país? Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate.
Llega tercer debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook, por TV Legislativa. Y en la web, en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la señal de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano y la señal de la televisión legislativa en nuestras frecuencias en las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas y Manabí. Gracias por seguir con nosotros. Legislador Ramiro Narváez, voy a empezar con usted este segundo bloque. Y mucho se habla también de qué es lo que está haciendo la Asamblea Nacional para hacerle frente a la inseguridad ciudadana. En el primer bloque hicimos ya un diagnóstico, si se quiere, de qué es lo que está viviendo el país y las acciones del gobierno nacional, pero seamos un poco autocríticos, miremos casa adentro, ¿qué hace el Parlamento ecuatoriano para enfrentar precisamente la inseguridad? Sí, mire, primero yo quiero sumarme al hecho de que el país no necesariamente necesita nuevas leyes para poder enfrentar de manera más eficiente la delincuencia. Las leyes son un complemento para que el presidente pueda aplicar y viabilizar la política pública. Hay necesidades legislativas que son trasladadas a la Asamblea, a la Comisión, y nosotros las procesamos. Pero las leyes no solucionan los problemas, lo hace la política pública, lo hacen las estrategias, lo hacen los presupuestos, lo hacen el fortalecimiento de las instituciones. ¿Qué hemos hecho en temas de leyes? Sin tocar hoy día el tema de la fiscalización, que también es importante, pero quiero hacer un resumen. Primero, quiero mencionar que estamos trabajando en un gran código orgánico de seguridad integral que le da una nueva visión de seguridad al país. Ya es una visión integral en donde tocamos aspectos como defensa nacional, seguridad ciudadana, ciberseguridad, que son nuevas amenazas que hay para el país, gestión de riesgos, inteligencia y contrainteligencia para que puedan articular la información y prevenir y combatir el delito de manera más eficiente. Solo ahí tenemos 5 o 6 cuerpos legales en este gran Código Orgánico de Seguridad Integral que va atado a otras leyes que van a ser conexas a este gran código. También estamos trabajando nosotros en la Ley de Desarrollo Fronterizo, que está muy vinculada con la seguridad. ¿Por qué? Los elementos que más abonan a la inseguridad y que utiliza la delincuencia son temas de armas y temas de drogas. ¿Por dónde ingresan? Por las fronteras. Y si nosotros garantizamos el desarrollo de estos territorios, garantizamos una adecuada custodia por parte de nuestras Fuerzas Armadas, si nosotros garantizamos que estos territorios sean más seguros, va a impedir que esos elementos entren al centro del país y nos afecten. ¿Qué más tenemos? Tenemos la ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, que ya estamos trabajándola para el segundo debate y va a permitir fortalecer a esta institución. ¿Qué más tenemos? Una ley de seguridad privada que, sin trasladarle competencias al sector privado, pero sí pueden generar un tema de coordinación con la policía, por ejemplo, para prevenir el delito, para alertar sobre actividades sospechosas. Y una última ley que ha sido también demandada por la población ecuatoriana y por varias instituciones, es la del uso legítimo de la fuerza. Entonces, paralelamente, estimado Ricardo, hemos venido trabajando en más de 22 proyectos de ley que se transforman en 9 cuerpos legales y que los hemos venido trabajando de manera simultánea. Es decir, la Asamblea, al margen de todos estos problemas de enfrentamientos entre bancadas, de disputas por espacios de poder, que son desagradables para la ciudadanía, también, que es la parte no visible, viene en sus comisiones realizando un trabajo intensivo, por ejemplo, en lo que acabo de mencionar. Pero ahora bien, la ciudadanía le va a decir, bueno, son 9 iniciativas que todavía están en construcción al interior de su mesa legislativa, pero en la realidad, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Llenamos de policías las calles, de militares tal vez? Sí, aquí hay que mencionar algo importante. Hemos retomado leyes que estaban abandonadas durante muchos años y hacer una ley en pocos meses no es lo adecuado.
las leyes deben tener varias características. Una de esas es legitimidad. ¿Y cómo conseguimos la legitimidad? Haciendo partícipes a todos los sectores involucrados directa e indirectamente con esta ley, escuchándolos, creando mesas técnicas, dando el espacio para ver las diferentes perspectivas, las diferentes teorías respecto a esta ley. ¿Qué más tenemos que garantizar? Que no sea una ley inútil que luego de ser aprobada no sirva. Tenemos que garantizar la pertinencia de la ley. Que no sea letra Tenemos que muerta. garantizar que sea de calidad y que no sea letra muerta y que después no se la pueda aplicar. Y eso involucra un trabajo de nuestros equipos técnicos muy arduo. Solo quiero darle un ejemplo. La ley del uso legítimo de la fuerza. Nosotros hemos solicitado criterios y puntos de vista a más de 40 instituciones en este proceso. ¿Entre ellas? Hemos realizado ¿Recuerda usted? todas las del Estado y también fuera del Estado, como instituciones de derechos humanos, Naciones Unidas, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, toda el área de justicia, Fiscalía, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional. Todas las instituciones han participado en el procesamiento de la ley. Y también hemos desarrollado más de 50 comparecencias. ¿Con quiénes? Con la academia, con expertos nacionales e internacionales, con la sociedad civil, para que nos den su criterio y su perspectiva de esta ley. Y algo importante, nosotros en este proceso hemos venido trabajando y en una etapa inicial teníamos que insistirles y forzarles a las instituciones del Estado y del Ejecutivo que vengan a participar. ¿Forzarles en qué sentido? Forzarles No porque llegaban. no llegaban. Hoy día vemos una mayor predisposición de participar. Al presidente de la República en varias ocasiones le dijimos personalmente y a través de otros medios de que forme un equipo para que venga y se siente con esta comisión y que construyamos juntos las leyes que estamos procesando. Pero esto lleva tiempo, Ricardo, y le quiero dar algunos ejemplos. Si las instituciones del Ejecutivo ya muestran el interés de participar, no podemos cerrarles las puertas. Muchas leyes ya las hubiéramos presentado en el Pleno de la Asamblea, pero si llega una institución del Ejecutivo y dice, miren, yo quiero dar mi perspectiva y quiero dar mis aportes, nosotros tenemos que postergar el tratamiento hasta que nos lleguen esas observaciones. No podemos dejar por fuera a ninguna institución. Peor del Ejecutivo, y le digo por qué, Ricardo, porque el Ejecutivo es colegislador y tiene la capacidad de veto. Y si nosotros no construimos las leyes conjuntamente con las instituciones que representan al Ejecutivo y sobre todo que van a ser los, llamémosles, los usuarios de esta ley, puede haber la probabilidad de veto. De un veto total. De un veto total Pero, o de un veto parcial. Asambleísta, Y solo para terminar a ver, esta parte, rápidamente. le quiero dar este ejemplo. Estamos construyendo el uso legítimo de la fuerza o el Código Orgánico de Seguridad Integral. Entonces trabajamos con el ministro de Defensa, con el ministro Donoso, y nos da una perspectiva de cómo consideran ellos que se deberían construir estas leyes. Trabajamos en esa línea tomando en cuenta las observaciones y recomendaciones del Ejecutivo. Y cuando estamos a punto de terminar, hay un nuevo ministro de Defensa, que es el ministro Hernández, y viene con otra visión totalmente diferente a la primera. Y empezamos a trabajar y a considerar esos elementos y esas recomendaciones del nuevo ministro. Y después viene un tercer ministro de Defensa con otra perspectiva. Entonces, todo esto genera que nosotros tengamos que nuevamente retomar el trabajo. Pero la buena noticia es que luego del trabajo de todos estos meses, el uso legítimo de la fuerza, va a estar listo el informe para el 14 o el 16 de este mes. Y ya dependerá de mayo, y ya dependerá de la presidenta de la Asamblea que lo ponga en el orden del día de las próximas reuniones. ¿Qué otras leyes luego del trabajo de estos meses ya están casi listas? La de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas, la de gestión de riesgos, y también está casi lista la ley de seguridad privada. Y una que se me olvida, la ley o el proyecto de ley que envió el presidente de la República, hemos decidido tratarlo de manera individual y en 2 semanas posiblemente ya esté el informe para el primer debate. Imagínense, ¿Se trata? ¿Cuál es esa normativa? Estamos hablando de 6 informes en menos de un año que ha tramitado esta comisión. Pero esto es el fruto de todos estos meses de trabajo. El proyecto del presidente respecto a un proyecto de ley de seguridad integral. Ahí es donde el doctor Nicolás manifestaba la creación de este Consejo de Política Criminal. El presidente, para desarrollar la política criminal, no necesita ninguna ley, pero hemos visto novedoso el tema de crear un consejo, pero los consejos muchas veces no funcionan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a institucionalizar este consejo, que sea una institución, y entre otras actividades vamos
a plantear que sea la institución que coordine acciones con el eje de justicia. Bien, legislador, yo le quiero agradecer por estar con nosotros y por entregarnos detalles de al menos estos proyectos de ley que está trabajando la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, de la cual usted es su presidente. Y bueno, esperemos ya que los informes estén listos para ser discutidos en el Pleno de la Asamblea y que próximamente sean remitidos al Ejecutivo en su calidad de colegislador para que pueda emitir su objeción o tal vez su sanción directamente al registro oficial. Gracias, asambleísta, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Doctor Nicolás Salas, usted había entregado varias observaciones, nos habían dicho, a este proyecto de ley del Gobierno Nacional en materia de seguridad. ¿Crear un nuevo consejo? ¿Le dirán tal vez crear un nuevo organismo? ¿Más burocracia en el Estado? Claro que hay un tema interesante después del análisis que realicé del proyecto de ley que presentó el señor presidente de la República y establece dentro de los considerandos de esta normativa que se propone el tener a la seguridad como una política de Estado. Estoy de acuerdo con esto. Les decía que el tema de la política criminal debe tener una respuesta articulada, organizada, establecida a lo largo de no solamente el periodo de un presidente de la República, sino establecida a lo largo del tiempo, establecerse mecanismos y finalidades a 10, 15, 20 años. Que no sea por el gobierno, por los 4 años de mandato de un gobierno, sino que se mantenga a lo largo del tiempo, uno creería así. Exactamente, y esto se lo puede lograr a través de la articulación de una nueva institución, llámese Consejo de Política Criminal, como lo establece el presidente, llámese subsecretaría, un nuevo ministerio, pero lo importante de todo esto, y analizando específicamente esa norma, se dice que este consejo va a encargarse de articular o de poder generar puntos de conexión con las distintas instituciones que tienen que ver con el tema de la seguridad, pero a mí lo que no me gusta del proyecto, y va a ser bastante sincero ahí, es que se quede en eso, se quede en el consejo, es decir, ¿qué tal si este consejo hace muy bien su trabajo, hace un diagnóstico adecuado, establece líneas, metas, programas reactivos para poder verificar si se cumple o no? ¿Y qué tal si esto termina en el despacho de alguna autoridad, de algún ministro, ¿no es cierto? Y simplemente no se ejecuta. Ahí sí, recursos gastados, burocracia creada, ¿no es cierto? Y los esfuerzos que pueden venir a veces de la academia, de las instituciones, quedan en absolutamente nada. ¿Qué creo yo lo que debe ser adecuado para este consejo o el nombre que fuera a tomar como ente encargado de la política criminal? Establecer, además de los lineamientos que va a generar a través de su actuación, parámetros también para verificar la efectividad de cada una de las propuestas que se hace. Que estos no queden solamente como consejos, sino también como obligaciones que se pueda exigir. Por ejemplo, si este consejo dice, a ver, vamos a generar una política criminal respecto a los delitos contra la propiedad y tenemos como medios tales, un medio se va a encargar el Ministerio de Economía, otro medio se va a encargar el Ministerio del Interior, verificar que estos ministerios cumplan con estas indicaciones o estos lineamientos y que después se puede evaluar en base a estos lineamientos. Eso es justamente la construcción de un organismo que sí, puede sumar más burocracia, puede aumentar el tamaño del Estado, pero se supone que esta es una política que viene ya como prioritaria por parte del Estado después del tema de la vacunación, ¿no? Daría la impresión de que el presidente de la República, si bien no utiliza los términos como tales, pero pretende un poco regresar a lo que en su momento hubo. Tal vez ya hubo la división del Ministerio de Gobierno al Ministerio del Interior, lo que en el anterior gobierno del expresidente Moreno se suprimió y se unificó. Con la creación de este consejo uno creería entonces que estaríamos regresando a lo que era el Ministerio de Justicia, que tenía básicamente esas mismas competencias. No necesariamente, va a depender del diseño institucional que se realice, ¿no es cierto? Hay la propuesta del señor presidente de la República que a mi criterio queda debiendo en algunos temas importantes. Yo creo que tendría que ser un organismo con rango de ministerio y dotarle de su propia autonomía para generar justamente políticas criminales y delimitar justamente hasta qué ámbito puede discutir con las demás funciones del Estado, porque hay que recordar que del otro lado está la independencia de las funciones. También, claro, en su momento era el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, que tenía a su vez algunas subsecretarías, entre ellas el tema de derechos humanos, entre el tema de política criminal, entre ellas el tema también del manejo de lo carcelario. Este modelo se desmanteló, viene otro en el que unifica, ahora nuevamente separar. Claro, la idea es justamente que no tengamos esta volatilidad en el tema de crear o suprimir instituciones, sino una visión clara. A ver, yo he repetido esto y lo vuelvo a hacer, si la prioridad de este gobierno es ejercer esta cruzada nacional por la paz y por la seguridad de los ciudadanos, debe tener respuestas al mismo nivel de las intenciones que se tienen. Es decir,
un ministerio, una subsecretaría, pero empezar a dar estos pasos lo más pronto posible. No solamente con acciones que si bien son válidas, como el tema del estado de excepción, para identificar, focalizar, controlar ciertos puntos, tener una política criminal sostenida en el tiempo. Doctor, vamos entrando ya en la etapa final del programa y quisiera consultarle finalmente, ¿se observa una política contra la delincuencia actualmente? ¿Una política global que agrupe tanto a la Asamblea Nacional cuanto al Gobierno Nacional? Aquí lo que podemos encontrar es que no existe esta coordinación, ¿no es cierto? A ver, si para el gobierno, para el Ejecutivo es importante la política criminal y es importante la respuesta al fenómeno delictivo, y sé que tengo a mi alcance la posibilidad de discutir con la Asamblea Nacional y tal vez de pedir que se priorice el proyecto de ley de seguridad integral que presentó el presidente, pues tal vez ese tema ha quedado ahí. Es decir, cada uno con su propio esfuerzo. Es decir, por un lado la Comisión de Seguridad, ¿no es cierto?, trabajando contrarreloj, generando nuevos proyectos. Por otro lado, el presidente de la República generando estados de excepción y dando respuestas tal vez al problema del momento y no pensando en el futuro. Entonces, claro, yo no encuentro aquí una articulación entre estas dos funciones del Estado. Daría la impresión entonces de que el gobierno dijo, bueno, a la Asamblea Nacional este es el proyecto de ley y con esto hasta ahí llega mi tarea, les toca a ustedes. Claro, y aquí hay un elemento interesante ya en el desarrollo de la actividad legislativa. El mismo asambleísta Narváez lo acaba de indicar, que es, a ver, si nosotros no contamos en la discusión legislativa, además de tener las voces de la academia, del pueblo, de las instituciones, de todas las personas que puedan conocer y aportar sobre esta ley, si nosotros no contamos con la voz del Ejecutivo a través de sus delegados, del mismo presidente, resulta que esta ley, que tal vez la podamos aprobar en la Asamblea, va a terminar en manos del Ejecutivo y puede aplicarse la posibilidad de veto. Entonces, siempre es necesario el diálogo, incluso si desde el Ejecutivo no se quiere contar con la Asamblea Nacional. Ahora bien, finalmente, conclusiones. Doctor, finalmente insistir. Uno de los temas que se me quedaba pendiente antes de cerrar es el uso de esta capacidad sancionatoria. No sé si se pueda rever esta decisión o finalmente quedó ya zanjado. La Corte Constitucional dijo no, esta facultad ya no es exclusiva del presidente del Consejo de la Judicatura, pasa ya al Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Se puede rever esa decisión? La Corte Constitucional no puede rever ninguna de sus sentencias. Lo que puede hacer es modificar o cambiar un precedente jurisprudencial, pero a través de otro caso concreto. Es decir, tendrá que generarse otro caso concreto, tal vez con las mismas características y con la posibilidad de que la Corte Constitucional se pronuncie en ese punto. Y si la Corte ve que su precedente anterior no sé, tiene alguna inconformidad o tal vez es necesario cambiar de precedente, tiene que generar uno nuevo, pero siempre fundamentando en por qué su precedente anterior o por qué se aleja de su precedente anterior. Ahora, respecto a este tema súper específico, el pedido del Consejo de la Judicatura fue revean la posibilidad de que nosotros podamos actuar de oficio o de que el presidente del Consejo de la Judicatura pueda suspender sin nada más que su voluntad. Como ven que la respuesta fue contundente por parte de la Corte Constitucional y les dice, miren, revisen las normas, lo que podemos y lo que no podemos hacer, el Consejo de la Judicatura fue por lo que realmente tenía o era parte de sus potestades. Ya no es potestad del presidente del Consejo de la Judicatura, ahora es potestad del Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿Y qué hicieron? Se reunió el Pleno del Consejo de la Judicatura a tomar la misma decisión. Es decir, que había un mecanismo sin necesidad de pedir a la Corte Constitucional de que se pronuncie. Doctor Nicolás Salas, yo le quiero agradecer por estar con nosotros en el tercer debate. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación, siempre a la orden. Gracias al asambleísta Ramiro Narváez y también al doctor Nicolás Salas, quien nos ha entregado sus puntos de vista respecto de las acciones frente a la inseguridad que vive el país. Nosotros cerramos esta edición del tercer debate, amigas y amigos. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición.